Hola a todos y todas y bienvenidos a este vídeo donde vamos a seguir viendo los elementos gráficos o el control de estos elementos gráficos con Matplotlib. Como vimos anteriormente, podemos controlar los tics de la X y de la Y con xtics y tics, pero podemos tener un control mucho más específico mediante el módulo ticker de Matplotlib. El módulo ticker contiene clases específicas para controlar la localización y el formato de los tics. Sin embargo, es necesario trabajar sobre el objeto axe, ¿vale? Que lo veremos en cuadernos posteriores cuando veamos la programación orientada a objetos en Matplotlib. Para ello, por ejemplo, si queremos colocar tics para los ejes principales o secundarios de un objeto axe, tenemos que recuperar el objeto axe y llamar a la función xaxis o yaxis, en este caso, setMajorLocator o setMinorLocator. Y estas dos funciones aceptan un argumento que será un objeto de tipo Matplotlib Ticker Locator. Para el formato exactamente igual, solo que ahora las funciones son setMajorFormatter, setMinorFormatter y aceptan argumentos de tipo Matplotlib Ticker Formatter. Para crear estos objetos Locator y Formatter podemos utilizar las siguientes funciones del módulo Ticker. MaxNLocator, que genera un número máximo de tics en las mejores posiciones. TickerLinearLocator, que crea n tics espaciados entre los valores máximo y mínimo. Esto es muy interesante porque independientemente de cuál sea el valor máximo y mínimo, me va a crear siempre n tics, lo que yo le diga. El MultipleLocator, que me crea tics en el intervalo que he especificado por d. Y FixedLocator, que me crea tics en las posiciones de una lista específica de posiciones. Para crear objetos formatter podemos utilizar las siguientes funciones: IndexFormatter, que crea etiquetas de acuerdo a una lista de nombres; FormatStrFormatter, que formatea etiquetas según una expresión de formato; TickerPercentFormatter, que formatea etiquetas con tantos por ciento, en el que el argumento xmax será el número que corresponde al 100%. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a representar las funciones de seno cardinal normalizada y desnormalizada entre menos 20 y 20, ¿vale? Estas funciones las podéis encontrar aquí en esta dirección, como digo en la descripción, y en NumPy tiene funciones para hacer el seno normalizado, el seno cardinal normalizado, el sinc, y para la desnormalizada simplemente podemos utilizar seno de x entre x. Lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar los tics para tener tics mayores y menores en el eje x de 5 y 1, y en el eje Y de 0,2 y 0,1. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es importar el módulo ticker que vamos a utilizar para crear los objetos de MultipleLocator, ¿vale? Para ello vamos a import Matplotlib ticker as ticker. Acto seguido vamos a crear los valores que vamos a representar. En este caso, para los valores de x sub y, link space entre menos 20 y 20, y voy a crear muchos más valores. Si lo dejamos así, crearía 50. Vamos a poner num igual a 1024. Vamos a crear 1024 valores. Y ahora valores para la y sub 1, en este caso sinc x sub y, y para la y sub 2 simplemente el seno de x entre x. Una vez creados los valores, debemos recuperar el objeto axis. No os preocupéis porque esto aprenderemos a hacerlo mejor cuando veamos la programación orientada a objetos en Matplotlib, pero ahora, por ejemplo, podemos hacer simplemente a x pltaccess. Ahora vamos a llamar a la función a xaxis setMajorLocator y vamos a introducir un ticker MultipleLocator cada 5. Vamos a hacer exactamente igual, pero para los tics menores. Exactamente igual, solo que ahora vamos a poner setMinorLocator y en este caso el intervalo va a ser de 1. Y vamos a repetir para el eje Y. Simplemente vamos a cambiar aquí, que queremos el eje Y y axis. Y los tics mayores van a ir cada 0,2 y los tics menores cada 0,1. Y ya solo me queda representar pltplot, en este caso x sub y sub 1, y pltplot x sub y sub 2. Vamos a ejecutar. Fijaros, aquí tenemos
el seno cardinal normalizado y eso normalizado con tics, en este caso la x cada 5 y menores cada 1 y en la y cada 0,2 menores cada 0,1. Vamos a ejecutar ahora un ejemplo simple en el que vamos a crear un gráfico de barras y vamos a utilizar los valores y las etiquetas de las siguientes listas. Como son valores fijos, podemos utilizar las funciones fixedLocator y fixedFormatter. Lo primero va a ser crear un array con las posiciones. En este caso lo podemos hacer simplemente con NumPy arrange value size, ¿vale? Con esto tenemos un array con las posiciones 0, 1, 2, 3, 4 y acto seguido vamos a recuperar el objeto access a x igual que hemos hecho antes, pltaccess. Ya veremos en el siguiente cuaderno cómo podemos trabajar mejor con la programación con los objetos de Matplotlib. Y ahora vamos a llamar a xaxis, a la función setMajorLocator y vamos a meter un localizador fijo. Para ello utilizamos el ticker, fixedLocator y una lista, en este caso con las posiciones, que en este caso serán las posiciones que acabamos de calcular, y de la misma manera xaxis setMajorFormatter y vamos a utilizar de nuevo un fixedFormatter y con los labels. Y ya solo me quedaría representar el gráfico de barras, que lo podemos hacer como aprendimos con pltvar, utilizando las posiciones, los valores, values, y vamos a poner un ancho de línea de 0,5, un color de esa línea, el edge color de, por ejemplo, le podemos poner negro, y en este caso yo le voy a poner un color web. Los colores web comienzan con almohadilla de 25 B0 68. Vamos a ejecutar y aquí tenemos mi gráfico de barras donde le hemos puesto la etiqueta a cada barra pues con objetos fixedLocator y fixedFormatter. Vamos a ver un ejemplo más. En este caso vamos a representar la función e elevado a menos 10x y e elevado a menos 5x entre 0 y 1, ¿vale? Y vamos a poner etiquetas del eje x cada 0,2 y las vamos a formatear con tanto por ciento. Lo primero va a ser crear los valores, en este caso x sub y, linspace, vamos a crear valores entre 0 y 1, vamos a crear en este caso por ejemplo 100 valores y las dos funciones, y 1 va a ser igual a e, que sería eps, la función eps, menos 10 por x sub y la y sub 2 exactamente igual, pero menos 5 por x sub. Una vez creados los valores vamos a recuperar el objeto access a x igual a pltaccess y vamos a llamar ahora a la función xaxis setMajorLocator, un ticker, un múltiple locator y hemos dicho cada 0,2. Vamos a meter un tics menores con setMinorLocator cada 0,1 y ahora lo importante, a los tics mayores vamos a meterle un formato de tanto por ciento. Para ello a x, xaxis setMajorFormatter, utilizamos la función de ticker %formatter y el xmax, como tenemos entre 0 y 1 y quiero que el 1 sea el tanto por ciento, pues xmax sería 1. Esto me establece que el valor de 1 será el 100%. Solo me queda representar, para ello vamos a hacer pltplot x sub y sub 1, vamos a representarlo con un color negro la primera, y la siguiente función pltplot x y sub 2 igual, vamos a ponerle un color en este caso negro y un estilo de línea discontinua. Vamos a representar y aquí tenemos los gráficos y fijaros, los tics no solo me lo ha puesto en este caso cada 0,2, sino que además
le ha puesto el tanto por ciento con 0%, 20, 40, estableciendo que el 1 sería el 100%. Vamos ahora a rotar esta etiqueta, ¿vale? Voy a copiar todo el código anterior, vamos a pegarlo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a recuperar la etiqueta. Esto se puede hacer con labels igual, el objeto a x, get x tick labels, y ahora for label in labels, ¿vale? Lo que estamos haciendo es, una vez que hemos tenido las etiquetas, vamos a recorrerlas, pues simplemente vamos a llamar a la función setRotation y vamos a meterle una rotación de 30 grados. Vamos a ejecutarlo, fijaros, y ahora las etiquetas están rotadas. Esto me demuestra que con el módulo tick y con los elementos de en este caso los objetos axe, pues me da muchísimo más control. Vamos a ver ahora cómo podemos formatear fechas con los módulos datetime y matplotlib-date. El módulo datetime de Python es muy importante y contiene funcionalidad para manejar fechas. Podemos crear un objeto datetime con la función del módulo datetime-date, especificando año, mes, día, hora, minuto, segundo, microsegundo. Una vez creamos este objeto datetime, tiene una serie de atributos como son year, month, day, hour, minute, second, microsecond, que me devuelve pues estos atributos. Y tiene una serie de métodos también, por ejemplo today, que me devuelve el número del día de hoy, que me devuelve el día y la hora de hoy, el now, weekday, isOWeekday, etc. Y también tenemos la clase o el objeto timeDelta. TimeDelta, que es una clase que me representa intervalo de tiempo. Solamente guarda internamente los días, los minutos y los microsegundos, ¿vale? Un milisegundo es convertido en 1000 microsegundos, un minuto se puede convertir en 60 segundos, etcétera, etcétera. El objeto timeDelta tiene una serie de atributos y métodos. Los atributos day, second y microsecond, que sería el número de días de este intervalo de tiempo, el número de segundos y el número de microsegundos, y también el método totalSecond, que me devuelve el número total de segundos en este caso sería el objeto timeDelta. Para utilizar estos objetos en matplotlib va a ser necesario que los transformamos a números decimales. En matplotlib tenemos un submódulo, el submódulo date, que me proporciona algunas funciones muy útiles para realizar estas conversiones, así como también me proporciona formatter y locator especiales, ¿vale? Tres de las funciones más importantes serían date to num, como digo, las funciones del módulo date de matplotlib, que convierte un objeto, secuencia de objetos de tipo datetime a valores flotantes que representan tiempo desde el 1 del 1 del año 1, num2day, que convierte el número de secuencia a un objeto datetime, theRange, que esta función me devuelve una secuencia de números que representan tiempo entre start y end, espaciados según delta. En este caso, de start, de end serían objetos datetime y delta serían objetos timeDelta. Y el módulo date también contiene objetos formatter y locator, como podemos ver aquí, para manejar fechas. Vamos a ver esto mejor con un ejemplo. Vamos a importar los módulos datetime y matplotlib-date. Para ello vamos a poner import matplotlib-date add mdate y import el módulo datetime, que lo tenemos que tener instalado por defecto, as dt. Bien. Vamos ahora a generar una figura y un objeto eje. No nos preocupemos por esto, como digo, aprenderemos a hacerlo en el siguiente cuaderno. Vamos a hacer fig a x igual plt subplot. Vamos ahora a generar datos diarios entre el 32 del 9 del 2008 y el 3 del 10 del 2008, utilizando la función theRange del módulo matplotlib-date, ¿vale? Lo primero que tenemos que generar es las fechas inicia y final. Para ello ponemos date01, que va a ser igual a un objeto datetime de
año 2008, mes 9, hora 20, día 23, 32, perdón, 32. Y day 02 igual dt, date time, y en este caso pues 2008, mes 10, día 3. Bueno, perdona, esto es 23, y si no van a salir muy pocos días. Bien, vamos a definir ahora un objeto timeDelta. Delta igual delta, dt timeDelta days igual a 1, ¿vale? Esto sería intervalos de un día. Y ahora vamos a generar los datos diarios, ¿vale? Para ello ponemos days igual al módulo mDates y de range, ¿vale? Como hemos dicho, de range genera datos desde una fecha a otra espaciadas según un intervalo de tiempo. Podemos generar datos entre day01 a day02 espaciados según delta. Estos serían nuestros datos de la X. Para los datos de la Y vamos a utilizar datos aleatorios entre 0 y 1. Vamos a poner Y igual a NumPy random y simplemente pues vamos a poner tantos números aleatorios como dates tengamos, pues date size. Vamos ahora a representar los datos a X, vamos a representar a Xplot. Veremos que al igual que el PLT puede llamar a plot, el objeto X también puede llamar a plot, como digo, esto lo veremos en el siguiente cuaderno. Vamos a llamar al plot date, que es un ploteado también especial que plotea fechas. Vamos a meter las fechas, date, los valores de la i aleatorio y simplemente el estilo de línea, vamos a meter una línea discontinua. Ahora vamos a crear un objeto formatter con día, mes, año. Bueno, en este caso solo lo vamos a crear con día y mes. Y vamos a aplicarlo al eje X, ¿vale? Vamos a llamarlo date fmt de date formatter y vamos a llamar al módulo date más plotly, que lo hemos importado como mDates, a la función date formatter y vamos a meterle el formato que va a ser tanto por ciento día barra tanto por ciento mes, para que me ponga el día y el mes. Ya tenemos aquí mi objeto formatter y ahora vamos a aplicarlo a x-axis, set major formatter y vamos a meterle el formato que acabamos de crear, date fmt. Bien, para los tick mayores, para las localizaciones, esto va a ser el formato de los días, pero ahora las localizaciones vamos a coger 2 días para los tick mayores y un día para los tick menores. Vamos a llamar mathlog de mayor locator igual mDate, vamos a meter un day locator y intervalo de 2 y vamos a aplicarlo a x-axis, set mayor locator y mathlog, que es el locator que acabamos de crear, y vamos a hacer exactamente igual para los tick menores, solo que lo vamos a llamar ahora min locator y un intervalo, un dLocator con intervalo 1 y en vez de set mayor locator, lógicamente set minor locator y lógicamente el que acabamos de crear que se llama min loc. Bien, vamos a ejecutar este ejemplo. Bueno, aquí el date vamos a cambiarlo date formatter, ahora ya está bien escrito. Aquí tenemos, fijaros, me ha puesto ticks menores cada día, ticks mayores cada 2 días y
a los tics mayores son a lo que le estoy aplicando el formato. Fijaros que está en el formato de día barra mes. El 24 del 9, el 26 del 9, 28 del 9, 30 del 9 y 2 del 10. Es una manera de representar fechas y días. Vamos a ver otro ejemplo. Esta vez ahora con datos mensuales. Igual, vamos a crear una figura y un objeto eje como hemos hecho anteriormente. Fig a x igual plt subplot. Vamos a crear datos temporales cada 10 días, desde el 23 del 9 hasta el 16 del 2. Vamos a hacer exactamente igual que antes. El date01, vamos a llamar al dt datetime y metemos el año, el mes y el día y la siguiente fecha igual, metemos el año, bueno, en este caso el 2009, el mes, el 2, el día, el 16. Y como queremos ahora datos mensuales, el delta va a ser un objeto timeDelta cada 10 días. Pues el days igual 10, ¿vale? Esto me crea un objeto intervalo de tiempo cada 10 días. Y para generar los datos, pues igual que hemos hecho antes, llamamos al módulo mDates que acabamos de importar, la función de range, fecha inicial, date01, fecha final, date02, intervalo, delta. Ya tenemos los datos temporales mensuales. Para los datos de i esta vez no vamos a quedar números aleatorios entre 0 y 1, sino horas, entre las 0 y las 23:59. ¿Vale? Vamos a hacer una lista vacía y for n in range date size, vamos a un bucle que me cree tantos elementos como haya en el array date. Metemos horas, pues simplemente en un py random run-int entre 0 y 24 tenemos la hora y una hora, una fecha, en este caso una hora aleatoria, pues podemos poner un random date que sería igual al bueno, en este caso vamos a poner una hora de comienzo, en este caso start, ¿vale? Simplemente dt datetime, pues igual, la hora de start pues va a ser el 2008, el 9, el 23 a las 0. Bien, un random date que va a ser igual a start, ¿vale? Esta hora del comienzo, más, pues simplemente podemos poner dt time delta, pues hours igual pues, al número de horas aleatorias que acabamos de crear anteriormente. Vamos a pegar esta nueva fecha al array y bueno, podemos, si quieres o si no queremos no, convertir los valores de i, que son una lista, los podemos convertir a array, pues numpy array y vamos a representar los datos, pues simplemente a x plot date, vamos a imprimir date frente a i y el estilo de línea, vamos a poner en este caso una línea sólida. Vamos a establecer unos locators mensuales para el eje x, ponemos a x, bueno, vamos a crear los locators mensuales, monlog lo podemos llamar, pues llamamos a mdate, a mont locator, ¿vale? Y esto me crea, si no especificamos intervalo, pues un locator cada mes y vamos a aplicarlo al eje x, a x, x-axis, set mayor locator y monlog. Vamos ahora a utilizar un formatter simple para estos datos del eje x. Por ejemplo, podemos llamarlo monFormatter, que puede ser igual a mDate. Vamos a utilizar la función dateFormatter y
una cadena que va a ser simplemente B, ¿vale? Vamos a aplicarlo a X axis, set major formatter. Vamos a aplicar este mon formatter que acabamos de crear. Vamos ahora a hacer unos locator horarios para el eje Y, ¿vale? Vamos a llamarlo, por ejemplo, OurLog. Igual, vamos a llamar a mdate, al OurLocator, ¿vale? Y podemos poner, por ejemplo, un intervalo de cada 4 horas, intervalo igual 4, y vamos a aplicarlo a X, en este caso Y axis, porque las horas las tenemos en el eje Y, set major locator, y el locator que acabamos de crear, OurLog, y por último un formatter simple para estos datos del eje Y, pues igual, OurFormatter, que puede ser igual a mdate. Vamos a utilizar ahora la función dateFormatter de nuevo, y vamos a meterle, por ejemplo, un formato que sea la hora y los minutos con 2 decimales, ¿vale? Y vamos a aplicarlo a X y axis, set major formatter, y vamos a aplicar este OurFormatter que acabamos de aplicar, ¿vale? En este ejemplo os recomiendo mirarlo con más tranquilidad. Hemos aplicado una serie de locator y formatter de tipo, en este caso, temporal. Vamos a ejecutarlo. Aquí, perdonad, me falta el mont, una n, mont, aquí. Bien, fijaros que ahora tengo pues la i, hora aleatoria, desde esta hora que hemos dicho, desde el start hasta el final, y aquí tenemos datos mensuales, ¿no?, con los ticks que hemos generado en el eje X, el eje Y, con el formato del eje X, del eje Y, ¿vale? Como digo, os recomiendo, no nos vamos a parar más en esto, y os recomiendo mirarlos con más detenimiento, los dos ejemplos que hemos hecho de trabajo con el módulo Date de Matplotlib. Vamos a ver ahora cómo mostrar un grid. El grid lo podemos mostrar tanto para la X como para la Y, y para estos dos ejes podemos mostrar el grid mayor y el grid menor. Para ello vamos a utilizar la función grid del módulo PLT, del pyplot, y puede aceptar los siguientes argumentos. El primer argumento especifica si mostrar el grid true o no, o false para no, y por compatibilidad con MATLAB también acepta on y off. Which especifica qué eje mostrar, si es el mayor, el minor o both. Axis especifica si mostrar el grid para la X, para la Y o both. Y como keyword arguments especifica argumentos de estilo para las líneas de grid. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a representar las funciones de seno cardinal normalizada y desnormalizada entre menos 20 y 20, y vamos a añadir un grid mayor de 5 para el eje X y de 0,2 para el eje Y. Este ejemplo, como es igual que el ejemplo que hemos realizado en la celda anterior, simplemente yo he copiado y voy a pegar. Este es el ejemplo anterior. Y ahora simplemente voy a llamar al PLT grid, y lógicamente me falta representar PLT plot. Voy a representar X sub y sub 1, y voy a meterle, en este caso voy a cambiar el color, voy a meterle un color web, en este caso de B025 8A, y de nuevo voy a llamar a pltplot X sub y sub 2, y voy a meterle otro color, en este caso un color web de 209312. Vamos a representar, y aquí podéis ver cómo se ha añadido un grid para el eje Y y el eje X para los ticks mayores. Vamos a volver a repetir el ejemplo, pero ahora volver a copiar el código entero, pero ahora vamos a utilizar un grid mayor de 5 y 0,2 con una línea gris al 70%,
y un grid menor de 1 para el eje X con una línea discontinua grid al 40%. Para ello lo que vamos a hacer aquí es, vamos a llamar una vez a la función pltGrid y vamos a decirle que queremos el grid, que cuál queremos, el which, en este caso va a ser el minor, el eje axis, le vamos a decir que solo queremos el eje X y el ls, line style, vamos a meterle línea discontinua, vamos a meterle como color un gris al 40%, por lo tanto 0,4, y como line width, lw, le vamos a meter 0,25, como digo, y esto solo me va a aplicar estas propiedades para el gris menor del eje X. Vamos a volver a llamar al pltGrid. Ahora vamos a llamar al which mayor, axis both, porque el eje, los grid mayor lo quiero tanto para X como para Y. En este caso la línea va a ser una línea continua, un gris al 70% y un ancho de línea un poquito más, en este caso de 0,5. ¿Vale? Esta sería la manera de hacer los grids mayores y menores con líneas diferentes, ¿vale? Llamar al pltGrid pues dos veces. Vamos a añadir también un título, por ejemplo, y un título al gráfico y a los ejes. Para ello, pltTitle, por ejemplo, funciones seno cardinal, pltXlabel, vamos a poner X, y pltIlabel, vamos a poner Y, vamos a meterle también dos etiquetas, label 1, vamos a meter con código látex, pues en este caso frac seno de pi x y pi x, y vamos a meter un segundo label, el label 2, frac el seno de x. Vamos a representar, simplemente le vamos a decir también que en este caso también tenemos label, pues label igual para la primera línea a label 1 y aquí igual, label igual para esta segunda línea al segundo label que acabamos de crear. Se podría hacer de esta manera o, como vimos anteriormente, recuperando las líneas en objetos y pasando solo lista de objetos, lista de línea en este caso, lista de labels al pltLegend. Si lo hacemos así, automáticamente va a coger los labels de las propias líneas. Vamos a ejecutar. Aquí tenemos las funciones seno cardinal, el seno cardinal normalizado y el desnormalizado. Para controlar los límites de los ejes podemos utilizar las funciones o los métodos xlim y lim, que toma una tupla con los valores mínimo y máximo para cada eje. También podemos modificar solamente un límite inferior o superior utilizando los argumentos xmin, xmax y min y max, dependiendo del eje en el que estemos. Vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a crear 100 valores aleatorios de x e y entre 0 y 1 y vamos a modificar los gráficos para que me muestre solamente valores de 0 a 1 en ambos ejes, y vamos también a añadir un eje, un grid para los ticks mayores. Vamos primero a crear los valores. En este caso vamos a crear los valores para la x, numpy, random, vamos a crear 100 valores aleatorios entre 0 y 1 y 100 valores aleatorios entre 0 y 1 para la y. Vamos a representarlos con scatter y vamos a modificar los límites llamando a plt xlim. Vamos a hacer una tupla que sea de 0 a 1 y plt y lim vamos a hacer una tupla que sea también de 0 a 1, y para un grid pues simplemente vamos a llamar al plt grid
vamos a mostrar el grid, true, which. En este caso queremos solamente el mayor y el eje axis igual a both. Vamos a representar y aquí tenemos punto aleatorio entre 0 y 1 con su grid y lo más importante de todo entre 0 y 1. Hemos modificado. Si queremos configurar eje X e Y en escala logarítmica, vamos a utilizar PLT XScale log o YScale log. Vamos a ver esto rápidamente con un ejemplo. Vamos a crear 25 valores de X espaciados logarítmicamente entre 0 y 1000. Para ello, pues vamos a hacer X igual numpy log space. En vez de link space utilizamos log space de 0 a 3 y 25. Recordad, esto es 10 elevado a 0, 10 elevado a 3 y 25 valores. Y los valores de la i simplemente pues van a ser siempre ceros. NumPy ceros y también 25. Vamos a representarlos en un gráfico con escala normal, con un PLT plot X e Y. Y vamos a ponerle que el estilo, un estilo rápido con círculos rojos. Ejecutamos, aquí tenemos los puntos espaciados de manera lineal, y si lo quisiéramos representar de manera exponencial bastaría con volver a representarlos, pltplot x y de nuevo puntos rojos, y vamos a llamar plt xscale y vamos a meterle log. Con esto estamos representando en escala logarítmica. Aquí se me ha colado un punto, aquí tenemos, fijaros, en escala logarítmica, como están linealmente espaciados, pues lógicamente en escala logarítmica estos puntos sí que están perfectamente espaciados con logspace. Un último ejemplo, vamos a representar la función seno cardinal entre 0 y 100 con un eje x logarítmico. Vamos a coger valores para x, numpy link space entre 1 y 100, vamos a crear un poquito de más valores para que se haga la función más bonita, en concreto 1024, y la función y, pues numpy el seno de x entre x. Vamos a representar pltplot x y vamos a poner una línea, por ejemplo, de color azul, y ahora vamos a llamar al grid plt grid, ¿vale? True, y vamos a llamar al which, en este caso ambos grid both, y vamos a llamar por último el plt xscale, y de la misma manera vamos a meter log. Vamos a representar, y aquí tenemos el seno normal, el seno cardinal entre 0 y 100, y fijaros, el eje x tiene una escala logarítmica. Para añadir anotaciones en el gráfico podemos utilizar la función text o la función annotate. La función text tiene como argumentos x e y, la posición en el la posición del texto. Por defecto se va a utilizar la alineación a la esquina inferior izquierda en este caso del texto, y esta x y esta y van a estar en coordenadas de los datos del gráfico. S va a ser una cadena de texto que queremos representar, y como keyword arguments podemos utilizar cualquier argumento de estilo aceptado para texto. Vamos a ver un ejemplo rápido. Vamos a crear una gráfica que represente las funciones o la función seno de x entre 0 y 2pi. Vamos a crear primero los valores de x sub y, pues vamos a hacer numpy, por ejemplo, link space entre 0 y numpy pi, ¿vale? Vamos a dejar 50 valores, y lo x sub y simplemente el seno del x sub y. Vamos a representar pltplot x sub y. Y por último vamos a añadir los textos. En ese caso voy a añadir primero un texto en las coordenadas 09 y 065. Fijaros, esto es la cadena que quiero mostrar, es un código látex que va a decir el seno de 2pi igual a 1, y voy a añadir otro texto exactamente igual. Voy a cambiar esta vez las coordenadas a 3,8
y menos 0,5. Y ahora quiero mostrar que el seno de 3pi, por lo tanto pongo aquí un 3pi es igual, en vez de 1, aquí menos 1. Y el size, como digo, es un argumento, un keyword argument para el estilo de texto. En este caso indica que el tamaño de texto sea 14. Vamos a ejecutar el código. Y aquí podemos ver cómo he añadido una anotación: seno de pi medio es igual a 1, seno de 3 pi medio es igual a menos 1. También podemos crear anotaciones en la misma gráfica con annotate. Annotate toma como argumentos la cadena de texto a representar, la posición del elemento a anotar, el extremo final de la flecha en coordenadas de la figura, x y t, la posición del texto, la etiqueta en las coordenadas de la figura, y un diccionario con las propiedades de la flecha. Algunos de estos elementos que podemos especificar en arrow props son el width, el frag, el string y el arrow props. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Vamos a representar estos valores de i. Simplemente plt plot los valores de i. Y vamos a llamar a plt también, en este caso ilim. Vamos a decirle que el imax es igual a 35. ¿Vale? Con esto recordad, si ponemos ilim en vez de una tupla especificamos imin o imax, pues especificamos solamente el valor mínimo o el valor máximo. Y por último vamos a crear una anotación. Para ello vamos a llamar a anotate, y la cadena de texto que queremos representar se va a llamar punto máximo. Las coordenadas x, una tupla con las coordenadas 6, 30, ¿vale? Como digo, esto sería el extremo de la flecha, ¿vale?, que vamos a utilizar para representar. El texto lo vamos a meter en las coordenadas 7, 32, ¿vale? O sea, recuerdo, xy va a ser el extremo de la flecha, x y text en este caso la posición del texto. Y vamos a meter un diccionario de arrow props, un diccionario que tenga, pues por ejemplo, el face color, en este caso negro, screen, en este caso 0.05, y el width, en este caso 3. Cerramos el diccionario de arrow props y cerramos en este caso la función annotate. Vamos a ejecutar. Aquí tenéis, fijaros, el texto que está colocado en 7.32 y el extremo de la flecha que apunta a 6.30, ¿vale? Voy a ponerlo aquí para que se pueda ver más claramente todo el texto, o sea, todos los argumentos utilizados. Por último, vamos a ver cómo se puede trabajar con rampas de color. Para trabajar con rampas de color podemos utilizar el módulo de Matplotlib CM. Algunas de las funciones de Matplotlib, como ya vimos en el ejemplo, en el cuaderno anterior, cuando representamos el modelo digital de elevaciones, me van a dejar utilizar una rampa de color, y una vez creada esta rampa de color podemos recuperar colores, simplemente llamando a la rampa de color recuperada con un número, donde este número va a ir de 0 a 1, siendo 0 el primer color de la rampa y 1 el último color de la rampa. Vamos a ver esto como un ejemplo. Vamos a crear 20 líneas según las ecuaciones igual a x más 2n, siendo n 0, 2, 4, 6, etcétera, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es importar la rampa de color. Vamos a importar Matplotlib cm as.cm. Vamos a crear la rampa de color, vamos a llamarla cmap igual cm getCmap, y vamos a utilizar la rampa plasma. Ponemos plasma como nombre de la rampa de color. Vamos a crear algunos valores para la i, por ejemplo de 0.30, numpy range 30. Ahora vamos a hacer for n in range 20. Vamos a ir recuperando colores. Para ello lo que vamos a hacer es color igual cmap, y vamos a indexarlo a n entre 20. Para ello el primero que me dará será 0 y el último será 1.
Vamos a llamar a pltplot, bueno, vamos a crear en este caso los valores de la y, en este caso pues x sub y será igual y sub y a x sub y más 2 por n, y vamos por último a representar pltplot, vamos a representar x sub y sub y como color vamos a utilizar el color que acabamos de recuperar de la rampa de color. Vamos a ejecutar y aquí podéis ver cómo me ha dibujado todas estas 20 líneas con colores que se han ido recuperando de esta rampa de color plasma. Bien, con esto hemos terminado este cuaderno y nos vemos en el siguiente.